El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces allí a veces escucha uno en la referencia sobre ello, y a veces se ubica la persona allí, bueno, no tener hijos o qué pecado de las hermanas que están en embarazo en estos días. ¿Dónde se puede ubicar la iglesia? Porque aquí está hablando un poquito más allá del fin. ¿Dónde se ubica la iglesia? Porque aquí usted lee y dice la gran tribulación. Entonces, ¿dónde ubicamos la iglesia en este contexto? Muy bien. Entonces, el pastor Gerson acaba de usar una palabra muy importante, la palabra contexto. ¿Cierto? Contexto significa el cuadro completo en donde está el texto. La Biblia tiene una serie de números, ¿cierto? Que nos facilita encontrar dónde estamos leyendo. Si no fuera por esos números sería un caos, ¿cierto? Para que todos encontráramos dónde leer, pues ¿cómo? Entonces, esos números fueron puestos después en la Biblia para poder todos buscar a la vez dónde leer. Pero en la Biblia, cada uno de los libros fue escrito derecho, sin numeritos ni nada. Entonces, el problema con los números, con los capítulos y los versículos, es que algunas personas agarran, por ejemplo, un versículo o un capítulo y lo arrancan de la Biblia y lo arrancan de su contexto, ¿cierto? De dónde está, del cuadro. Y de ese verso, de ese capítulo, a veces se crean doctrinas, se crean sistemas de creencias que no concuerdan con el cuadro completo, con el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto de Mateo 24? Pues Mateo 23, Mateo 24, Mateo 25. O sea, uno tiene que leer todo eso para comprender dónde está ubicado eso que el pastor Gerson está leyendo. Entonces, algunos creyentes agarran y miran la Biblia de Mateo 24, donde dice, oyeréis de guerra, de rumores de guerra, seréis aborrecido por mi nombre. Y todas esas cosas, y donde dice ahí donde acabo de leer, el pastor dice, ay de las que estén en embarazo en aquellos días, y las que tengan bebés pequeños en aquellos días. Oren para que su huida no sea en invierno. ¿Huida para dónde? Huir significa salir corriendo, ¿cierto? Despavorido, salir corriendo con lo que uno tenga puesto nomás. Entonces, qué tremendo eso se ve. Ese cuadro está dificilísimo, está muy difícil. Entonces, resulta ser que en Mateo 23, el Señor, eh, el Señor confronta a los líderes del templo en Jerusalén. Y luego el Señor sale de Jerusalén y se va al monte de los olivos y conversa con sus discípulos. Entonces, algo que era el orgullo para los judíos era el templo de Jerusalén. Cuando yo les hablo a ustedes del templo de Jerusalén, ¿qué se imagina usted? ¿Qué tamaño de templo se imagina usted? Cuando la Biblia habla, cuando se habla del templo de Jerusalén, por lo general las personas piensan en una iglesia cristiana, ¿cierto? Una iglesia donde le caben bastantes personas, por ahí unas 1000, 2000 personas. Ese es el templo de Jerusalén. Pues yo les voy a decir, ¿saben cuántas personas cabían en el templo de Jerusalén? Unas 300.000 personas. Era lo equivalente a más de, eran varias, yo siempre me equivoco o se me olvida, son como 30 o el tamaño de 30 o 40 estadios. El templo de Jerusalén era un edificio impresionante, impresionante. Entonces, eso es muy bueno que lo tengamos en contexto en nuestra mente. Usted mira en su casa, mire usted segundo templo de Jerusalén y buscan las imágenes. Ahí va a ver usted la reconstrucción que han hecho de lo que fue ese templo. Y luego usted puede ver que algunas personas dibujan
muñequitos como para identificar el tamaño de la gente. Eso era una mole de edificio impresionante, impresionante. Entonces el Señor entró al templo y luego reprendió a los fariseos y les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, ustedes son una generación de víboras. El Señor se metió al templo a alborotar el avispero, y ahí fue cuando los fariseos tramaron la muerte del Señor. Entonces, cuando el Señor salió del templo, el Señor lloró sobre Jerusalén, llegó al Monte de los Olivos, y los discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, mira estos edificios, mire qué impresionante, porque eso era un majestuoso ese edificio. Mira, Señor, mira, qué tremendo. Entonces, mira lo que dice Mateo 24, el primer verso. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces lo que el Señor les dijo fue: esto que para ustedes y para los judíos es el orgullo de ellos, yo les quiero decir esto: no va a quedar de este edificio piedra sobre piedra. O sea, les digo, este edificio va a ser destruido. Eso fue lo que les dijo. Okay. Entonces, miren lo que dice el siguiente verso. El verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? 2. Y del fin del siglo. El fin del siglo es del fin de esta era, o lo que se denomina el fin del mundo. Okay. Entonces, fíjense, ¿cuántas preguntas hay ahí? Es una pregunta con 3 partes, ¿cierto? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo es que va a pasar la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué es lo que va a pasar antes de que tú regreses en tu reino? ¿Y qué señales habrán del fin del siglo? Entonces, Mateo, el resto del capítulo y el capítulo 25 es la respuesta de Jesucristo a esas 3 preguntas. Particularmente donde leyó el pastor Gerson, está el Señor respondiendo a cómo es que va a suceder la destrucción del templo. Entonces va a ser que las mujeres pobrecitas que estén en Jerusalén en embarazo, los que estén adentro huyan, salgan corriendo de la ciudad. Y resulta que todo eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. El emperador Tito envió, o el general Tito del ejército romano fue enviado por el emperador para ir a sitiar a Jerusalén. Sitiar significa rodearlo. Y cuando llegaron y la rodearon, no dejaron entrar ni salir a nadie por semanas. La gente comenzó a morir de hambre. Eso fue una devastación horrible. Y entonces, en determinados momentos, entraron y acabaron con la ciudad. Y alguien se metió al templo y comenzaron la destrucción del templo, lo incendiaron. Y ahí fue. Lo único que quedó es la explanada que quita musulmana, que tiene una cúpula, la famosa foto de Jerusalén que tiene como un templo con una cúpula dorada, ¿sí la han visto? Esa planicie es lo que quedó del templo que fue destruido y ahora ha tomado posesión de ese lugar los musulmanes, con una mezquita musulmana. Y hay un muro que queda del templo que se llama el Muro de los Lamentos. Ese Muro de los Lamentos es la única parte levantada de ese templo que fue destruido, a donde van los judíos a orar constantemente, a meter peticiones en medio de los ladrillos, para ellos ir a clamar por el Mesías y que ellos tienen un movimiento así. Y bueno, ese es el Muro de los Lamentos, que es un lugar también muy turístico, muy representativo. Entonces, Mateo 24 y 25, atención a esto. Cuando tú lo leas, debes leerlo a la luz de su contexto. El contexto es, ahí se va a explicar cómo sería destruido el templo, las señales de la venida del Señor
y del fin del siglo en relación al pueblo judío. Nada de lo que está en Mateo 24 y 25 se aplica a la iglesia. Eso es muy importante que lo entendamos. Todo lo que está ahí es para el pueblo de Israel. Entonces cometemos un error cuando agarramos lo que dice Mateo 24 y 25 y se lo aplicamos a la iglesia. Recuerden, la iglesia no había nacido todavía el día de Pentecostés. Es una respuesta para Israel, para la inquietud de los judíos. Claro, hay cosas como oirás de guerras, ustedes van a oír de guerras, de rumores de guerras, habrán terremotos, habrán, inclusive habla de tsunamis, porque dice que la gente se asustará y por las gigantes olas que se levantarán y todo eso está en Mateo 24. Entonces, algunos dicen, ¿sí ve? La iglesia va a pasar por la gran tribulación, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí ve? La iglesia va a pasar por la gran tribulación porque la Biblia dice en Mateo 24 que seremos aborrecidos y seremos entregados a gran tribulación. No, eso es para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel no compete esto a la iglesia. ¿Estamos entendiendo más o menos? Por eso la importancia, amados hermanos, de estudiar la Biblia. Una bendición leerla. Usted lea su Biblia todos los días, pero deténgase de vez en cuando a estudiar. Agarras un pasaje y tratas de entender, agarras un diccionario bíblico y llamas al pastor, pastor, yo no entiendo aquí qué dice esto, qué significa esto, dónde se aplica esto y todo lo demás, y evitar, sacar un texto de su contexto, porque dicen por ahí que eso se puede convertir en un pretexto para una falsa enseñanza, ¿cierto? Entonces, el contexto de Mateo 24 y 25 es Israel, el templo y el fin del siglo, ¿no? Aunque la venida del Señor también compete a la iglesia en un sentido, esta venida es el regreso del Señor para poner su reino sobre la faz de la tierra, y donde su centro de operaciones será Jerusalén, pero ahí no está, ahí está omitida toda esa fase de la iglesia que tiene que ver con el comienzo de la iglesia en Jerusalén con el día de Pentecostés, el recogimiento de la iglesia y luego todo el día del Señor, o lo que se conoce como la gran tribulación. Dejando esa parte clara, hermano Freddy, que muchas gracias por esa tremenda explicación. Pues listo, uno queda, bueno, eso es para los judíos. Sí. Entonces, la iglesia, gracias al Señor por su trato con la iglesia, no va a atravesar un cuadro tan, o no atravesó un cuadro tan triste como el que se pintó allí. Pero si nos vamos entonces ahora a tocar algún punto sobre lo que es la iglesia y su postura en cuanto o el contexto en cuanto al levantamiento de la iglesia, que eso yo creo que a veces algunos quieren como tratar de definir que cuándo viene el Señor, y esa parte es como bien compleja. Sí. Pudiéramos tocar el texto de Primera de Tesalonicenses, creo que el capítulo 4, y tocar allí, porque qué bueno que esta noche con la iglesia simplemente reforcemos y quede bien presente entre nosotros que realmente todo lo que tendría que suceder, o toda señal que tendría que suceder, que nos daría como una luz, oiga, el Señor está próximo a venir, realmente creo que ya sucedió todo. Y que cualquier señal que faltase es algo que Dios tiene con Israel. Con Israel. Bueno, realmente, a ver, para que comprendamos, porque la iglesia fue un misterio en el plan de Dios. O sea, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento vio la iglesia. Ninguno de ellos entendió el misterio de la iglesia. Era algo que Dios tenía en secreto, porque Dios desde la rebelión que hubo en el cielo y que repercutió en la tierra, Dios eso no lo tomó por sorpresa. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes,
Cuando Dios creó los seres angelicales y cuando Dios creó al ser humano, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y los seres angelicales, que son seres inteligentes, Dios los creó con libertad, porque Dios es amor. Como Dios es amor, cuando Dios crea seres a su imagen, los crea libres, porque el amor no se obliga. Dios no está interesado en crear seres programados para amarle. Así como a usted no le gusta la idea de que alguien esté con usted porque está obligado. Para mí sería terrible que mi esposa me diga, me casé contigo porque me obligaron, o me casé contigo porque no había otra opción. Dios no quiere que los ángeles o los seres humanos le digamos, Señor, te amo. ¿Por qué? Porque no tengo otra opción, porque me programaste para amarte. Dios no quiere sentir eso. Por eso nos crea con la libertad de escoger. Ahora les quiero preguntar, si Dios crea seres inteligentes libres, ¿corre con algún riesgo o no? ¿Cuál es el riesgo? Que le rebelen. Pues, ¿qué pasó? Le rebelaron. En el cielo hubo una rebelión y aquí también. ¿Pero ustedes creen que eso tomó por sorpresa a Dios? No. Dios ya tenía un plan de recuperación. Para cuando esa rebelión sucediera, Él llevaría a cabo ese plan. Y fue un plan secreto. Nadie lo sabía, ni los ángeles sabían eso. No sospechaban lo que Dios tenía planeado para recuperar al hombre, porque Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, pero a los seres humanos, hermano, cuando eso pasó, Dios puso en marcha un plan maravilloso. Por eso entender el plan de salvación y abrazar eso, hermano, es la mejor decisión que uno puede hacer, aparte de comprender la grandeza del amor de Dios por el ser humano. Entonces eso estaba en secreto. En la iglesia fue un misterio que no fue revelado hasta que vino el Espíritu Santo y por el Espíritu los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento pudieron sacar a la luz ese misterio que estaba oculto. Eso usted lo lee en Efesios capítulo 2, capítulo 3, habla del misterio oculto por los siglos. Y que dice en 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que él habla sabiduría en misterio, no sabiduría de este mundo, sino una sabiduría diferente de la que los príncipes de este siglo no conoció, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, el plan secreto de Dios era Él manifestarse en carne para rescatarnos y formar un pueblo para Él de judíos y de gentiles, y quitar la pared intermedia de separación que había, porque los judíos creían que los que no éramos judíos éramos leña para el infierno. Ellos creían que los gentiles éramos un pueblo maldito y sencillamente éramos leña para el infierno. Entonces lo que ha sorprendido, lo que sorprendió al mismo pueblo judío es de que de ambos pueblos hizo Dios uno. Ese pueblo único se llama la iglesia del Señor. Entonces, lo que sí vieron los profetas en la antigüedad es lo que algunos llaman los dos montes, las dos cumbres de la profecía, que es, ellos vieron a Cristo crucificado, al Mesías sufriendo, al Mesías predicando. Ellos vieron ese monte. Por ejemplo, Isaías dice, él dice, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz. Isaías 52. Voz de júbilo hay en medio de la gente. Hay una algarabía de alegría. Cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz. Y luego dice el capítulo 53. Pero ¿cómo va a sufrir ese que anuncia la paz? Como cordero es llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudece, no abre su boca. Le veremos inatractivo para desearlo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, Isaías vio al Mesías sufriendo y muriendo, ¿cierto? Pero luego él ve otra cima de otro monte adelante. Entonces, a ver si yo pongo esta botella frente a ustedes, si yo pongo esta botella, digamos de esta manera, a ver, así, y está un poquito más alta, pues ustedes ven este pico y luego ven este más arriba, ¿cierto?
pero ustedes no saben la distancia que hay entre esta botella y esta otra, por lo que están al frente suyo. Entonces, ellos vieron al Señor muriendo aquí y luego ellos vieron un monte más alto al Señor reinando en Jerusalén en el milenio. Entonces hablan de, porque un hijo nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. ¿Se acuerda? Ya está hablando de su reinado. Entonces, hablan del niño que viene y de su reinado. Pero ellos se pierden este valle que hay aquí. Ellos no lo ven. Es el valle de la iglesia, la existencia de la iglesia aquí. ¿Quién es la iglesia? Es ese pueblo formado por gentiles y judíos que recuperan su relación con Dios por la fe en Jesucristo. Y que ahora de manera gratuita podemos nosotros volver a nuestro Padre Celestial y vivir conforme al propósito de Dios para nosotros. Y a ese pueblo, a la iglesia, Dios la llama los escogidos, la niña de sus ojos. Es la razón por la cual Dios llevó a cabo todo el proceso del Antiguo Testamento y lo demás. Ok. Entonces, a ese pueblo Dios le tiene unas promesas únicas y maravillosas. Es más, todo apuntaba al cumplimiento, a la venida de Jesucristo y a la creación, a la formación de ese pueblo llamado la iglesia del Señor. Entonces, a Israel le compete, entonces ese pueblo va a llegar a un punto en donde el Señor lo va a recoger. Se le llama la doctrina, algunos le llaman del arrebatamiento de la iglesia, algunos le llaman la doctrina del recogimiento de la iglesia. Es simplemente que va a llegar un momento en donde el Señor va a cerrar la puerta de la gracia, que es este trato actual de Dios sobre toda la faz de la tierra. Entonces, hay un número que en Romanos capítulo 10 se llama la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es un número en la mente de Dios, es el número de los salvos. No son salvos porque Dios los creó para ser salvos, sino que Dios en su preconocimiento ya sabe quiénes van a ser salvos. Eso es un asunto medio complejo, pero yo quiero que usted entienda lo siguiente: aunque Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, no es porque Dios los programa para ser salvos, es porque Dios sabe que ellos son los que lo escogen a Él. ¿Estamos entendiendo? ¿Se les enredó la cabeza un poquito? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Les explico de otra manera? ¿Todo está bien? Entonces, Dios conoce el fin desde el principio. Entonces, a esos salvos Dios los llama sus escogidos. Esos son los salvos. Es un número. Esa plenitud se llama la plenitud de los gentiles. Cuando ese número se complete, Dios va a recoger a la iglesia. Entonces, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer el verso 13 y nos vamos a seguir metiendo hasta el capítulo 5. Y entonces vamos a ir entendiendo. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esos son los que han muerto creyendo en Jesús. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, cuando un creyente muera, ustedes no tienen que entristecerse como la gente que no conoce al Señor, porque ellos no tienen la esperanza de la vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó también, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así como Jesús resucitó, nosotros por la fe en Jesucristo resucitaremos, es lo que está diciendo. Ahora, sigamos leyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué? Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, cuando llegue el momento en el que el Señor va a recoger a su iglesia, los que estemos vivos en ese momento, no vamos a ser recogidos primero que los que ya han muerto creyendo en el Señor. O sea, no hay tal cosa como que los que estemos vivos llevamos la delantera de los que ya durmieron o ya murieron confiando en el Señor.
Dicen, nosotros no precederemos. Yo me pregunto, Pablo, ¿cómo habrá visto todo esto, no? ¿Cómo será que el Señor le mostró eso? Entonces sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estemos todavía vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ese es el texto por excelencia que nos habla del recogimiento de la iglesia. ¿Cómo va a suceder? Los que ya murieron creyendo en el Señor van a resucitar primero y luego nosotros que estemos vivos seremos levantados junto con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Verso 18, por tanto, alentados los unos a los otros con esas palabras. ¿Qué es lo que le espera a la iglesia? ¿Qué sigue en los grandes eventos de la iglesia? Entonces lo que sigue es el recogimiento de la iglesia. ¿Cuándo va a suceder? La respuesta es no lo sabemos. Se llama la doctrina de la inminente venida de Jesucristo por su iglesia. ¿Okay? Entonces, algunos dividen la segunda venida de Jesucristo en dos fases, y eso tiene mucho sentido. Una fase invisible o no visible, es decir, el Señor, nadie lo va a ver, solamente la iglesia se va a encontrar con Él y nos vamos con el Señor. Pero la segunda fase de la segunda venida es la venida visible, todo ojo le verá. Y entonces el recogimiento de la iglesia sucederá como ladrón en la noche, nadie sabe el día ni la hora, es algo inminente. Así ha sucedido en todos los siglos de la existencia de la iglesia. A través de todos los tiempos la iglesia siempre ha estado latente diciendo no demora el Señor en venir, no demora el Señor en venir, porque nadie sabe el día ni la hora. Puede pasar hoy, puede pasar esta noche, puede pasar mañana, no sabemos. Pero eso es lo que sigue de la iglesia, lo que nos espera a todos es eso. Cuando eso suceda, la salvación por gracia se acaba en el sentido de esta era de la iglesia. Y el Señor se va a volver a Israel. ¿Okay? El Señor se va a volver a Israel para restaurar, como dice en Romanos, el tabernáculo de David que está caído. Entonces piensen en lo siguiente. En el Antiguo Testamento Dios agarró un pueblo llamado Israel, lo formó para que fuera su pueblo y Dios le dio la espalda a las naciones. Pero de las naciones hubo un remanente que fue salvo por la fe en el Dios de Israel. Inclusive en la genealogía de Jesucristo hay mujeres que no son judías, ¿cierto? Raab, está, ¿cómo? Ruth, sí. Entonces están esas personas gentiles que creyeron en el Dios de Israel y fueron salvos con el pueblo de Israel o experimentaron las bendiciones del pueblo de Israel. Entonces Jesucristo vino a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor fue rechazado por su pueblo, el apóstol Pablo fue rechazado por los judíos, y entonces el Señor se vuelve a las naciones y le da la espalda a Israel. En este momento la puerta está abierta para toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua que crea en Jesucristo. Y hay un remanente judío que cree en Jesús y pertenece a la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Pero va a llegar el momento en donde esa puerta se va a cerrar y Dios se va a volver otra vez a Israel para restaurarlo. Entonces va a comenzar la gran tribulación. Entonces sigamos leyendo. Capítulo 5, ahí sigue, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces aquí ya nos habla de otro asunto. ¿Cuál es el día del Señor? Entonces la Biblia habla del día de Cristo y también del día del Señor. El día del Señor es la gran tribulación, es día de juicio, es día de angustia para Jacob, es el día de la ira de Dios, es el día como no habrá otro. Se trata de ese tiempo de tribulación. Entonces sigue diciendo, vendrá como ladrón en la, y que
Dice, y que cuando digan paz y seguridad en el mundo, las naciones, los gobiernos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Guárdanos, Señor, ¿cierto? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina en medio de una aparente paz. Como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Así como una mujer de repente, ¡pam!, le comienzan los dolores de parto. Así va a pasar el tiempo de la gran tribulación y no escaparán los seres humanos. Pero préstale atención, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que la iglesia no está metida en ese paquete. Nosotros no tenemos que, según esto, que estar con temor de que cuando se venga la gran tribulación, ¿cómo la vamos a hacer? Porque mire, dice que esto no nos debe llenar de temor y luego sigue diciendo, póngale cuidado. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Es una gran exhortación a mantener la alerta, pero préstale atención a esto. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Entonces, el día del Señor, el día de la ira de Dios, se van a derramar las copas de la ira de Dios. Es el día de tinieblas, día de angustia, día como ningún otro, día que la gente, nadie podrá escapar de los juicios de Dios durante ese día. Pero el Señor no nos ha puesto para ira por la fe en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios sobre nuestros pecados se desató sobre Jesucristo, y por la fe en Él nosotros somos librados de la ira venidera. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, hermano, no tendría sentido que el Señor nos haga pasar por su ira y que nosotros llevemos del bulto de la ira de Dios, cuando ya nosotros pusimos la fe en Jesucristo para librarnos de la ira que vendrá. Recuerde que en Efesios capítulo 2 dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, merecíamos la ira de Dios. Toda persona que no está en Cristo tiene sobre él la ira de Dios. Salmo capítulo 7, verso 11. Dios está airado con el pecador todos los días. Ahí está la ira de Dios sobre el pecador. Y ha preparado armas de muerte contra él. Así dice. Hay armas de muerte contra el pecador. ¿Cómo me libro yo de esas armas de muerte que Dios tiene preparadas? Corra para donde está. Corra por la fe a Jesucristo. Él nos libra de esa ira. ¿Por qué? Pues todo el juicio que tenía que ser sobre nuestros pecados vino sobre Jesucristo. Por la fe en el Señor somos librados de la ira que vendrá. Por eso la fe en el Señor, hermanos, por eso esta salvación es tan grande, por eso no podemos descuidarla. Por eso nosotros tenemos que estar viviendo como si el Señor fuera a venir esta misma noche, listos, preparados con nuestra fe bien puesta en el Señor. Y velando, ahí dice, vigilantes, ¿cierto? No sea que nosotros seamos engañados, perdamos nuestra confianza en el Señor y lo demás. Entonces, el apóstol Pablo aquí es bien claro. Él dice, nosotros fuimos salvos, pertenecemos a la iglesia y va a llegar el momento en donde seremos recogidos. Una vez que seamos recogidos, en este orden, los muertos, los que estemos vivos, no seremos arrebatados primero, sino que juntos recibiremos al Señor en el aire y nos vamos a pasar con Él para siempre. Pero luego Pablo dice, con respecto a lo que sigue, no necesitamos hablar mucho de eso, porque eso es
para los que se quedan acá, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría poner un verso más. Abra su Biblia, por favor, rápidamente en Apocalipsis, capítulo 3. Y entonces dice en el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia es la iglesia fiel. Apocalipsis capítulo 3. Entonces a esta iglesia, mira lo que le dice el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa iglesia que tiene delante de ella una puerta abierta, nadie la puede cerrar. Préstale atención a esa figura, una puerta abierta. Sigamos. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y sigamos. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces fíjese bien que el Señor va a guardar a la iglesia fiel del día, de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. ¿Sí se dan cuenta? ¿Entendieron? Sí, ¿no? Entonces el Señor va a guardar. Ahora, Juan, en esta visión de Apocalipsis, él experimenta lo que la iglesia va a experimentar. Él experimentó el arrebatamiento, digámoslo así. Entonces en el capítulo 4, ahí mismo de Apocalipsis, capítulo 4, verso 1, dice, ¿qué es lo que el Señor le puso al frente a la iglesia fiel? Una puerta abierta. Capítulo 4, verso 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Eso es lo que le va a pasar a la iglesia. La iglesia fiel tiene esa puerta disponible para él. Y un día escucharemos la voz como de trompeta del Señor que dice, sube acá. Y al instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, estaremos nosotros con el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Gloria a Dios por esta esperanza. Amén. Amén, amén, amén. Démosles aplauso al Señor en esta hora. Creo que pues hemos aterrizado alguno de los, yo diría alguna de las inquietudes de dónde queda la iglesia, dónde está la iglesia ahorita. Entonces la iglesia ahorita está simplemente esperando eso. Sí. Tú hablaste de un número, o sea que no los 144,000, no, sino un número que el Señor tiene reservado, y cuando el Señor ya llegue a esa meta, entonces sucederá eso. Se abre esa puerta y escucharemos esa voz. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hemos quedado, y estaremos para siempre con Él. Entonces, hermanos, tenemos una muy grata esperanza, una esperanza poderosa en Dios, una promesa poderosa en el Señor. Y lo único que nos toca a nosotros hacer ahora es esperarlo a Él, caminar con el Señor, serle fiel, cuidar de esta salvación tan grande. Entonces, para terminar, hermano John Freddy, unos pasitos. Te hablo de ahorita las 5 P's, pero ¿qué cosas necesita hacer el cristiano todos los días en lo que llega el Señor de la iglesia? Bueno, fíjese bien, esto es fascinante, préstale mucha atención. Una cosa es la salvación, otra cosa son las recompensas eternas. Un tema muy olvidado en algunas esferas del cristianismo. La salvación es gratis para el que cree en la obra de Jesucristo a su favor. ¿Está claro eso? Efesios 2:8. Por gracia somos salvos. ¿Cómo? A través de la fe. ¿La fe en quién? A través de confiar en la obra de Jesucristo. Eso no depende de nosotros.
es un regalo de Dios. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Si tú quieres participar del recogimiento de la iglesia, pon tu confianza en Jesucristo. Llénate del Espíritu de Dios, que eso no te lo ganas tampoco. El Espíritu Santo viene sobre los que son hijos de Dios y han rendido su vida a Jesucristo. Entonces la Biblia dice que el Espíritu nos ha sido dado porque somos hijos, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo sobre vosotros. Entonces el verdadero creyente ha nacido de nuevo, Dios lo adoptó como su hijo, lo llenó del Espíritu, está capacitado para vivir como Dios quiere que viva. Amén. Estamos listos. Tenemos, dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a nuestra relación con Dios, a la piedad, nos han sido dadas por su infinito poder cuando conocimos a Jesucristo. O sea, todo lo que se requiere para una vida victoriosa en Jesucristo ya nos fue dado. Está dispuesto allí. Entonces tú cultivas tu relación con Dios a través de la lectura de la palabra, estos momentos de la comunión unos con otros. El Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, ¿cierto? Para la obra del ministerio. Entonces, participar del recogimiento de la iglesia es gratis por la fe en Jesús. Yo no me gano mi lugar en ese evento, ¿okay? Pero póngale cuidado. ¿Se acuerda que yo les dije que la segunda venida del Señor está dividida en dos fases? La primera, el Señor recoge a la iglesia, sucede en un abrir y cerrar de ojos. La segunda es el Señor viniendo con la iglesia. El Señor vendrá con los que son de Él, dice la Biblia. ¿Cuándo va a suceder eso? Después de la gran tribulación. Entonces, se cree que van a ser 7 años de tribulación y gran tribulación. Ahorita ponernos a hablar de los detalles nos toma tiempo, pero consideren esto: vendremos con el Señor. ¿Y el Señor a qué va a venir? El Señor va a venir a ese segundo monte que vieron los profetas, a poner su reino sobre la tierra. Y por 1000 años el Señor va a gobernar sobre este planeta. ¿Cuál va a ser el headquarters, el centro de operaciones? Jerusalén. ¿Okay? Allá va a estar el Señor sentado en su trono. Ahí va la pregunta que les voy a hacer. Y adivinen ustedes quiénes van a ser los ministros del gobierno de Jesucristo sobre la tierra. Los que van a ejercer autoridad, los que van a gobernar junto con el Señor. Adivinen. La iglesia. Okay. Te voy a poner un ejemplo. El templo del gobierno americano, ¿en dónde queda? En Washington, D.C., ¿cierto? Los ministros del gobierno americano, ¿quiénes son? Pues los senadores, los congresistas. Ellos son las columnas del templo del gobierno americano. ¿Estamos entendiendo? ¿Quiénes son los sacerdotes del gobierno americano? Ahí están los jueces, la Corte Suprema de Justicia, todos esos agentes de gobierno. Cuando la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes, no es que vamos a tener sotanas así como curas. No, ser sacerdotes de un gobierno significa ser súbditos de ese gobierno, representantes, agentes de ese gobierno. Presta atención a eso. Y te quiero preguntar, ¿cuál va a ser tu lugar en ese gobierno? ¿Quién define cuál va a ser tu lugar en el gobierno eterno de Jesucristo? Nosotros mismos definimos eso. ¿Cómo? Con nuestro servicio aquí, ahora, aquí. Nosotros definimos nuestro rango. La salvación es una para todos, pero nuestro rango en el reino eterno de Dios lo definimos cada uno de nosotros, con nuestra fidelidad a Dios, con nuestro servicio, nuestra disposición. Por eso Jesucristo dijo: hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros aquí, porque aquí las cosas se corroen, se corrompen, se oxidan, se deterioran, se devalúan. Hagan tesoros en el cielo.
porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Tremenda esa frase. Yo te quiero preguntar, ¿tienes tesoro en el cielo? Hermanos, que esta sea un despertar en usted. La Biblia está llena de, a mí me gusta decir esta frase, de una parranda de interesados en las riquezas eternas. Usted escucha al apóstol Pablo, usted escucha a esa gente hablar y verá que son un montón de gente interesada en las cosas eternas. Pablo le escribe a la iglesia, creo que en Tesalónica, le dice: ustedes son mi gloria y mi corona para el día de las recompensas, el día de Cristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso no es salvación, eso es recompensa. Moisés prefirió el desierto y el vituperio con el pueblo de Dios que los placeres temporales de pecado del palacio, porque tenías, dice, se sostuvo como viendo al invisible, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Él dijo: a mí me importa un comino el palacio del faraón, eso no se compara a la riqueza eterna que me espera. No, yo prefiero tragar tierra en el desierto por obedecer el propósito de Dios y hacer lo que me corresponde en el plan de Dios y recibir la corona eterna, lo que me corresponde. Entonces, mire, en Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe qué está diciendo? Al que venciere va a gobernar conmigo. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es eso? Le haré una personalidad en el gobierno de Dios. Al que venciere heredará las naciones. Pablo le dice a la iglesia en Corinto: ¿cómo se les ocurre a ustedes llevar a su hermano a la corte? ¿No saben ustedes que ustedes van a juzgar a los ángeles? Hermanos, qué cosa tan impresionante. La Biblia dice: mire cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoce como nos conoce a nosotros. La gente nos ve a nosotros y nos ve ahí, ¿cierto? Ahí están los latinos inmigrantes, ¿cierto? Ay, ahí está. Uno dice: no, yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Sí, a uno le duelen las muelas, se le cae el pelo, se va envejeciendo uno, igualito que cualquier otra persona. A nosotros no nos reconocen como hijos de Dios. Dice: a usted no lo conocen como no lo conocieron a Él. ¿Qué decían de Jesucristo? ¿Y quién es este? ¿De dónde obtuvo tantas palabras, tantas frases, tanto conocimiento? Este no es el hijo del carpintero. Este no es el que hace sillitas, ¿cierto? Este no viene por allá, de ese territorio donde dijo Felipe, fue el que dijo: ¿puede salir algo bueno de allá? ¿Cierto? De Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno? ¿Quién es este? El profeta Isaías dijo: le veremos como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para desearle. Jesucristo no era un personaje despampanante en su físico. Era tipo sencillo. Este es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Somos hijos de Dios. Amados, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce como no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, tal como Él es. Hermano, usted no se alcanza a imaginar la gloria que en nosotros va a ser manifestada cuando el Señor aparezca. Mire, olvídese de Superman y de todos esos. Hermano, nosotros vamos a ser unos seres impresionantes de poderosos en el reino de Dios. Pablo habla de que nosotros tenemos una chispita de la gloria. Esa gloria Pablo la llama nuestra herencia. ¿Sabe cuál es esa chispa? La llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el down payment, es las arras de nuestra herencia. Es un pedacitito de lo que vamos a recibir como herencia por la eternidad. ¿Y sabe qué hacemos con ese pedacitito de poder?
recibimos capacidad para sanar enfermos, recibimos capacidad para, esos son los dones espirituales, ¿cierto? Recibimos poder para hablar en otros idiomas. Con ese chispito, ¿usted se imagina cuando recibamos la herencia completa? Amados hermanos, por eso dice el apóstol que escribió a los Hebreos en el capítulo 6, dice que los creyentes somos participantes de los poderes del siglo venidero ahora por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me preparo yo para eso, hermano? Sirva a Dios ahora. Cuando Jesucristo habló de la parábola de los talentos y de las minas, está diciendo eso. El Señor ha hecho un depósito en ti. Él espera que tú te actives, que tú sirvas, que tú hagas algo para Él, porque te quiero contar algo. Aunque no vamos a pasar por la gran tribulación, ni por un juicio para determinar si somos salvos o no, porque el juicio ya se desató sobre Jesucristo. El juicio de nuestros pecados ya se llevó a cabo en Cristo. Pero los creyentes sí vamos a pasar por un juicio. Se llama el día de Cristo, el tribunal de Cristo, el día de las recompensas. Ahí se va a determinar qué fue lo que hiciste para Dios. ¿Qué fue lo que tú hiciste con los dones que Dios te dio, con las oportunidades que Él te dio? Por eso el Señor Jesucristo dijo, no se afanen por lo que tienen que comer o vestir, no se afanen por eso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. A Dios le gusta que nosotros le pidamos cosas grandes. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que lo grande que le pedimos a Dios es demasiado pequeño para Él. ¿Sabe qué es lo grande que nosotros le pedimos a Dios? Señor, dame un carrito, un carro del año. Señor, dame una casa. Y nosotros creemos que eso es grande para Dios. ¿Sabe cómo llama Dios eso? Añadiduras. Él dice, busca lo grande, el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe cuál debe ser tu búsqueda? Señor, quiero cumplir con tu voluntad. Quiero llevar a cabo la razón por la cual tú me hiciste. No quiero, Señor, desperdiciar mi tiempo. Quiero activar los dones que has puesto en mí, porque no quiero llegar allá con las manos vacías. La Biblia habla de ese momento. La Biblia habla de algunos alejarse de Dios avergonzados. Búsquenlo en la Biblia y verá que algunos se alejarán del Señor. Son salvos, pero cero recompensas. No van a tener nada allá al otro lado. ¿Quién determina nuestra recompensa? Cada uno de nosotros. La parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? El Señor a uno les va a decir, bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Pero a otros les va a decir, siervo malvado e inútil. ¿Cómo se te ocurre haberte sentado en el depósito que yo puse en tu vida por el Espíritu de Dios? Hermanos, hay que llenarnos del Señor y disponernos a servir, porque vamos a ser auditados. Hermanos, yo quiero que Pablo dice, yo no busco la alabanza de los hombres, yo busco la alabanza de Dios. Sí. Pablo lo que estaba diciendo es, yo quiero escuchar que Dios me diga, bien hecho, siervo fiel. Qué sabroso que yo estoy convencido de que su pastor desea de que usted, el Señor, le diga, bien hecho, siervo fiel. Por eso se prepara, por eso Él busca de Dios, por eso los capacita, por eso da oportunidades para servir, por eso los invita, por eso, porque uno quiere llevar al pueblo del Señor allá, a ese nivel. Imagínese un creyente de uno que el Señor le diga, siervo malvado e inútil. Qué horrible. Entonces, hermanos, vamos a servir a Dios, Amén. ser fieles al Señor. Amén. No, el tiempo ha avanzado, pero ha sido una conversación muy interesante. Creo que nos ha dejado varios puntos bien claros, ¿cierto? Amén. Nos deja cosas muy claras en el corazón y también nos deja claro qué hacer. Hagamos tesoros en el cielo. Amén.